Saludos. Mi nombre es Egon Cholakian. El terremoto de magnitud 8,8 en Kamchatka sacudió al mundo el 30 de julio de 2025. Fue uno de los más poderosos de las últimas décadas. Pero si cree que este fue el final de este capítulo, está profundamente equivocado. El terremoto de Kamchatka es solo el comienzo de una nueva fase de catástrofes en aumento. Y esto es precisamente lo que advertimos. La fuerza y la frecuencia de los terremotos seguirán aumentando porque el planeta ha entrado en una fase de transformación geodinámica a gran escala. En este discurso en video, explicaré por qué ocurrió el megaterremoto de magnitud 8,8 en Kamchatka, cuál es su verdadera causa y, lo más importante, por qué este evento es solo un elemento de un proceso mucho más peligroso que ya se está desarrollando en todo el mundo. La ilusión de seguridad es el autoengaño más peligroso de nuestro tiempo. Un residente de Los Ángeles, Estambul o Tokio, al leer las noticias sobre Kamchatka, podría haber pensado, eso está lejos, no tiene nada que ver conmigo. Pero eso es una ilusión. Lo que ocurrió en Kamchatka no es un hecho aislado. Es un síntoma. Es una señal clara e inequívoca de que el sistema geodinámico global de nuestro planeta ha entrado en una etapa de colapso activo y catastrófico. Bajo el aparente caos de los desastres naturales, se esconde una estricta regularidad. El terremoto de Kamchatka no fue un accidente. Fue una consecuencia directa de procesos que comenzaron hace décadas. Procesos sobre los cuales les hemos advertido en múltiples ocasiones. En el mensaje de hoy, presentaré pruebas irrefutables de que Alatra advirtió en repetidas ocasiones sobre la alta probabilidad de tales eventos. El mecanismo detrás de este terremoto está relacionado con procesos que la Academia de Ciencias de Rusia prefiere no revelar. ¿Por qué guardar silencio? Porque reconocer las verdaderas causas requeriría una revisión fundamental de los modelos científicos actuales sobre los procesos geofísicos y la integración de nuevos enfoques interdisciplinarios. También implicaría reevaluar el prestigio académico y profesional de aquellos que insisten en voz alta que no está ocurriendo nada inusual y que la situación está bajo control. Admitir que la seguridad pública y nacional genuina exige una seria inversión financiera significaría reestructurar las esferas de influencia, territorios ya cómodamente repartidos entre quienes han asegurado sus zonas de confort y llenado sus bolsillos a costa del pueblo. No están dispuestos a renunciar a sus sillones cómodos ni a sus billeteras bien llenas, por lo que les resulta mucho más fácil suprimir la verdad y perseguir a quienes, por preocupación por la seguridad pública, se atreven a dar la voz de alarma sobre la amenaza inminente. Precisamente por eso Alatra fue declarada organización extremista en Rusia en junio de 2025. Y por eso se aprobó en Rusia una ley que prohíbe incluso la búsqueda de materiales etiquetados como extremistas. Todo esto se hizo por una sola razón. Para que ustedes, queridos amigos, nunca conozcan las verdaderas causas de las catástrofes que se están desarrollando y que no harán más que intensificarse. Permítanme repetir la idea central que quiero que comprendan plenamente. El terremoto de Kamchatka no es el final. Es solo el comienzo. Hoy hablaré sobre lo que se oculta tras el lenguaje pulido de los comunicados oficiales, cómo reconocer la amenaza que se aproxima y qué pueden hacer para protegerse a ustedes mismos y a sus seres queridos. Porque la próxima catástrofe puede golpear donde menos se la espera. El 30 de julio de 2025, un terremoto de magnitud 8,8 sacudió Kamchatka, uno de los eventos sísmicos más fuertes de la historia moderna.
Fue el terremoto más poderoso que ha afectado a Kamchatka desde 1952. El epicentro se localizó aproximadamente entre 150 y 160 kilómetros al este de la ciudad rusa de Petropavlovsk-Kamchatsky, a una profundidad que varía entre 17 y 32 kilómetros, según distintos informes. El terremoto generó olas de tsunami que llegaron a Japón, Hawái y la costa occidental de Estados Unidos. En Rusia se produjeron inundaciones localizadas y se llevaron a cabo evacuaciones en Severokurilsk y en las zonas costeras de Kamchatka. En la ciudad de Petropavlovsk-Kamchatsky, los temblores alcanzaron al menos una intensidad de magnitud 6, causando daños en varias estructuras, entre ellas un jardín de infantes y una clínica. Se registraron heridos entre la población. Tras el terremoto de magnitud 8,8 frente a la costa de Kamchatka, se registró una ola de réplicas, muchas de las cuales se sintieron en zonas pobladas de la región. En tan solo unas horas, se registraron al menos 5 réplicas fuertes con magnitudes que oscilaron entre 4,8 y 6,0. Es decir, la más potente fue de magnitud 6,0. A lo largo del día, el número total de réplicas de magnitud 3,0 o superior superó las 170, de las cuales 8 superaron la magnitud 6,0. Según los especialistas, está en marcha una potente secuencia de réplicas y se esperan nuevos temblores de hasta magnitud 7,5 en el próximo mes. En el mensaje de hoy, comentaré nuestra propia previsión. Este no es simplemente otro evento sísmico rutinario dentro del cinturón de fuego del Pacífico. Para entender qué hace que este terremoto sea diferente y por qué resulta tan alarmante, primero debemos examinar sus causas subyacentes. Comencemos revisando cómo los científicos rusos están comentando, explicando o intentando explicar este terremoto. Luego analizaremos por qué sus interpretaciones revelan incoherencias científicas y se basan en suposiciones especulativas que no resisten un análisis crítico de los datos reales. El director del Servicio Geofísico Unificado de la Academia de Ciencias de Rusia, el señor Yuri Vinogradov, cuya competencia he analizado en un video aparte, no tardó en comentar el suceso. Y en efecto, algo similar ocurrió en 1952, cuando tuvo lugar el aún más potente terremoto de las Kuriles del Norte, de magnitud 9,0. Sin embargo, lo que Vinogradov omitió mencionar, o simplemente desconocía, es que los mecanismos detonantes de estos dos eventos, el de 1952 y el actual, son fundamentalmente distintos. Y pronto entenderán por qué. El señor Vinogradov afirma que los sismólogos venían anticipando un gran terremoto en Kamchatka desde 2004 y que el 20 de julio, apenas 10 días antes del desastre, se registró un sismo de magnitud 6,0, el cual, según muchos científicos, habría liberado la tensión acumulada en la zona de Kuriles-Kamchatka. Aquí es necesario prestar especial atención a la sutil retórica del señor Vinogradov. Él parece desviar la responsabilidad, sugiriendo que fueron otros quienes creyeron que el sismo de magnitud 6,0 en julio había descargado suficientemente la tensión en la región. Y cito: "Bueno, ya está. Ha ocurrido otro gran terremoto. La tensión se ha liberado y no volverá a pasar nada parecido durante al menos otros 10 años. Fin de la cita. Formalmente se distancia de esta afirmación, sin llegar a expresar una postura personal clara. Sin embargo, es precisamente su comentario el que configura la percepción errónea, tanto en la opinión pública como entre científicos, de que el problema ya está resuelto. Así que la verdadera pericia del señor Vinogradov no radica tanto en declaraciones directas, sino en la hábil propagación de un discurso tranquilizador. Y el resultado habla por sí solo. Ni siquiera 10 días después, el 30 de julio de 2025,
Todos los principales centros sísmicos del mundo registraron un devastador terremoto de magnitud entre 8,7 y 8,8 en Kamchatka. Este evento no solo desmintió las predicciones de ciertos optimistas, sino que también volvió a demostrar que esa retórica tranquilizadora es peligrosa y engaña profundamente al público. La naturaleza dio una sorpresa, como lo expresa el señor Vinogradov. Sin embargo, detrás de esta supuesta sorpresa no hay una simple casualidad, sino un proceso sistemático. Lo que Vinogradov denomina tensión acumulada tiene una causa mucho más profunda y de mayor alcance. No se trata simplemente de la acumulación de tensión entre dos placas tectónicas. Se trata de una tensión provocada por la presión de la colosal pluma magmática siberiana contra toda la placa litosférica de Siberia. La enorme pluma magmática siberiana, una corriente ascendente de material sobrecalentado desde las profundidades de la Tierra, ejerce activamente presión sobre la litosfera de Siberia. La cabeza de esta pluma, con un diámetro de entre 1.200 y 1.500 kilómetros, se encuentra justo al sur de las penínsulas de Gida y Taimyr. La zona de dispersión del flujo magmático se extiende entre 2.500 y 3.000 kilómetros, un área comparable en tamaño a todo el continente australiano. Este fenómeno colosal no afecta únicamente al corazón de Siberia. ¿Cómo puede la presión de una pluma magmática masiva en el centro de Eurasia provocar un terremoto a miles de kilómetros de distancia en su borde del Pacífico? El mecanismo es simple y tan inexorable como las leyes de la física. Yo lo describiría como un efecto de pistón hidráulico. Imaginen la pluma siberiana como un pistón que empuja hacia arriba con una fuerza tremenda contra la litosfera. Pero la plataforma siberiana es una estructura antigua, rígida y monolítica. No se dobla ni se fractura en el centro. En cambio, como una pieza sólida de armadura, transmite esa enorme tensión a lo largo de toda la placa euroasiática hacia sus bordes exteriores. Es precisamente en esos bordes donde la placa colisiona con otras, donde esta tensión se concentra. A esto lo llamamos los efectos de borde de la placa. El terremoto de magnitud 8,8 que sacudió Kamchatka representa un ejemplo de manual de un efecto de borde. La pluma magmática siberiana ejerce presión sobre toda la placa litosférica, pero no simplemente la empuja hacia arriba. El mecanismo es mucho más interesante. La pluma va erosionando gradualmente la litosfera desde abajo, como si la desgastara, y suaviza la astenosfera subyacente. Es fundamental entender que la influencia de la pluma no provoca deformaciones bruscas y localizadas de la corteza terrestre en un solo punto. Lo que estamos observando no es un levantamiento catastrófico de la superficie, sino una elevación sutil y extendida de todo el bloque cortical de Siberia, una región que abarca la placa de Siberia Occidental, el cratón de Siberia Oriental y el cinturón plegado Verkhoyansk-Chukotka. Es precisamente este proceso a gran escala y relativamente lento el que genera una enorme tensión a lo largo de los bordes del bloque continental. Pero, ¿por qué los procesos geodinámicos más pronunciados ocurren precisamente en los bordes de este vasto bloque? La respuesta está en la forma en que la pluma penetra, suavizando la astenosfera subyacente. Imaginen una estructura densa y monolítica que comienza a experimentar presión desde abajo, no de forma uniforme, sino en pulsaciones distintas. Incluso una ligera elevación en una placa de este tipo provoca la mayor deformación en su periferia. Sus bordes exteriores comienzan, literalmente, a tambalearse. El análisis de datos sísmicos desde 1990 hasta 2024 revela claramente picos de actividad sísmica a lo largo del perímetro de este bloque. En los Urales,
la región del Baikal, el cinturón plegado de Vershoyansk y, de manera especialmente notable, en Kamchatka. Esta actividad ocurre en oleadas, en pulsaciones que se manifiestan en distintas regiones, asemejando un balanceo gradual de la placa desde el oeste hacia el este y del norte hacia el sur. Es precisamente a lo largo de los bordes de este colosal bloque donde se están desarrollando los procesos geodinámicos más dramáticos, como en Kamchatka, que se encuentra justo en el margen del bloque cortical continental, actualmente sometido a la presión de la pluma. Kamchatka también forma parte del cinturón de fuego del Pacífico. Los datos sísmicos entre 1990 y 2024 muestran que la región de Kamchatka y las Islas Kuriles no solo experimentan la tendencia general de aumento de la actividad sísmica observada en todo el cinturón de fuego, sino también picos de actividad claramente definidos e independientes. Esto indica que la pluma magmática siberiana ejerce una influencia directa sobre la región de Kamchatka como borde terminal del bloque cortical continental que está sometido a su presión. Especialmente reveladores son los cambios en la profundidad de los terremotos. En la región de Kuriles-Kamchatka, las anomalías en la distribución de la profundidad sísmica indican una mayor movilidad en la unión de placas litosféricas, lo que constituye otra consecuencia directa de la influencia de la pluma siberiana. El terremoto de Kamchatka del 30 de julio es un resultado directo de este proceso. La ironía radica en que el terremoto de magnitud 6.0 del 20 de julio, al que hizo referencia Vinogradov, no liberó la tensión acumulada, como creyeron algunos científicos, sino que actuó como un precursor de un evento mucho más potente. Entonces, ¿qué ocurrió realmente? En realidad, estamos presenciando una manifestación clásica de la naturaleza pulsante de la intrusión de una pluma, en la que la actividad sísmica se intensifica de forma predecible en el perímetro de la zona afectada, culminando en la eventual erupción de la pluma en la superficie. La secuencia de eventos observada no es una coincidencia, es el resultado previsible de un proceso geodinámico global. La pluma magmática siberiana está tambaleando gradualmente la placa continental, generando picos pulsantes de actividad sísmica a lo largo de sus bordes, incluida Kamchatka. En efecto, estamos observando este proceso desarrollarse en tiempo real y, por su propia naturaleza, inevitablemente conducirá a eventos de una magnitud catastrófica aún mayor. Si en los próximos años no se toman medidas decisivas para aliviar la presión dentro de la pluma magmática de Siberia, mediante una desgasificación controlada, se puede afirmar con un alto grado de certeza que, en un plazo de 5 años, terremotos de la magnitud del evento de Kamchatka, 8,8, estarán ocurriendo en distintas partes del mundo con una frecuencia media de una vez por semana. En este contexto, las reflexiones de Vinogradov sobre un supuesto alivio de la naturaleza, sobre cómo los efectos macrosísmicos resultaron ser más suaves de lo esperado para una magnitud como esta, resultan especialmente reveladoras. Pero lamentablemente debo decepcionar tanto al llamado experto como a todos los ciudadanos rusos. No habrá más alivios. Esto no significa que cada nuevo terremoto en Kamchatka será más fuerte que el anterior. Sin embargo, la tendencia general es inconfundible. La actividad sísmica y volcánica en la región no hará más que intensificarse. Esperar que ocurrió una vez en 70 años. Así que ahora podemos vivir tranquilos, como sugiere Vinogradov, es, en el mejor de los casos, una ingenuidad. Los fuertes terremotos continuarán en Kamchatka, y la actividad volcánica solo irá en aumento. Por ejemplo, tras el terremoto del 30 de julio, se registró un incremento de actividad en el volcán Klyuchevskaya Sopka de Kamchatka. Además, la naturaleza de las erupciones volcánicas también está a punto de cambiar. El magma emergerá cada vez más desde cámaras magmáticas más profundas, lo que provocará un aumento drástico en la potencia de las erupciones y en su capacidad destructiva.
Es cierto que una vez que el borde de la placa en la zona de Kuriles-Kamchatka se eleve de forma significativa, la actividad volcánica podría cesar temporalmente. Pero si se llegara a ese punto, ni usted ni yo estaríamos vivos para presenciarlo. ¿Por qué? Porque para alcanzar tal estado, los procesos geodinámicos y magmáticos tendrían que intensificarse hasta tal extremo que la humanidad, para entonces, ya habría desaparecido, aniquilada por una cascada de megaerupciones, terremotos devastadores y gigantescas olas de tsunami. También me gustaría señalar que mi estimado colega, el señor Danilov, informó a la comunidad científica de Alatra, a principios de junio, que estaba trabajando en un nuevo método experimental para calcular las probabilidades de grandes eventos tectónicos. Según sus cálculos preliminares, un evento sísmico de gran magnitud, entre 8,0 y 9,0, podría ocurrir entre el 3 y el 15 de julio de 2025 en las cercanías de Japón, principalmente en la región de las Islas Tokhara. El señor Danilov subrayó que este método de pronóstico aún se encuentra en fase de desarrollo y prueba, y que todavía no posee una precisión verificada, principalmente debido a la falta de datos geodinámicos completos, especialmente en lo que respecta al estado de la pluma siberiana. No obstante, basándose en los datos disponibles en ese momento, el señor Danilov propuso la hipótesis de que un fuerte terremoto podría ocurrir durante ese periodo en la zona sísmica sur de Japón. Su pronóstico también incluía la observación de que, si el evento no se producía antes del 15 de julio en la parte sur de la región, lo más probable era que se desplazara a lo largo del borde de la placa litosférica hacia el norte, con una ventana de ocurrencia probable que se extendería hasta principios de agosto. Los acontecimientos posteriores confirmaron el pronóstico del señor Danilov. Desde el 3 de julio, tal como él había previsto, la actividad sísmica en la región de las Islas Tokhara aumentó significativamente, con numerosos terremotos de magnitud 5 o superior, aunque no se produjo un gran terremoto. Sin embargo, el 30 de julio se registró un terremoto de magnitud entre 8,7 y 8,8 en la región de Kamchatka, más cerca de la parte norte del archipiélago japonés, cerca del Arco de las Kuriles, el cual, por cierto, históricamente perteneció a Japón. A pesar del alto grado de incertidumbre y de la disponibilidad limitada de datos iniciales, el cálculo del señor Danilov puede considerarse exitoso y preciso. En este punto me gustaría enfatizar cuáles factores no son la causa de este terremoto. Es fundamental entender esto con claridad, para no seguir perdiendo tiempo intentando predecir futuros eventos, basándonos en variables irrelevantes. También señalaré cuáles causas deben considerarse en primer lugar, ya que determinarán el futuro mismo de la humanidad. Demostraré que Alatra advirtió sobre este evento, al igual que sobre muchos otros que aún están por venir. Miembros de la comunidad académica de Rusia han propuesto diversas hipótesis alternativas para explicar el desastre de Kamchatka. La más popular de ellas es la supuesta influencia de la actividad solar. Esta teoría no solo es incorrecta, es científicamente infundada. Por ejemplo, Elena Kobeleva, directora de la sucursal del Baikal del Servicio Geofísico Unificado de la Academia de Ciencias de Rusia, hizo una declaración sobre una posible conexión entre el terremoto de Kamchatka y la actividad solar. Este es un caso clásico de razonamiento causal defectuoso que no resiste un análisis científico serio. Kobeleva afirma, y cito, «Estamos viendo un aumento de la actividad sísmica. Turquía, Myanmar, ahora Kamchatka. Coincido con muchos de mis colegas que lo asocian con el aumento de la actividad solar». Fin de la cita. Sin embargo, esta afirmación contiene varios errores fundamentales. En primer lugar, tan recientemente como el 11 de junio de 2025, las oficinas de prensa del Laboratorio de Astronomía Solar del Instituto de Investigaciones Espaciales
y del Instituto de Física Solar Terrestre, ambos pertenecientes a la misma Academia de Ciencias de Rusia, anunciaron que el pico del ciclo solar 25 ya había pasado. Es decir, la actividad solar actualmente está en descenso. Sin embargo, Elena Kovaleva, directora de la sucursal del Baikal del Servicio Geofísico Unificado, o bien no estaba al tanto, o decidió ignorar las conclusiones de sus propios colegas. Así, al comentar el terremoto de Kamchatka del 30 de julio, afirmó con seguridad el aumento de la actividad solar como posible causa del desastre. Tenemos entonces a una misma Academia de Ciencias, una diferencia de 6 semanas y dos afirmaciones diametralmente opuestas. Por un lado, la actividad está disminuyendo, por el otro, la actividad está aumentando. Podría decirse que la ecuación tiene infinitas soluciones, siempre que uno no se vea limitado por las leyes de la lógica. Me sigue asombrando cómo la comunidad científica rusa aborda su propio razonamiento con ese estilo clásico ruso de, bueno, más o menos da igual. Un día sube, al siguiente baja. Lo importante es que suene impresionante y no genere preguntas incómodas. Y así, frente a una catástrofe de magnitud 8,8, la tentación de simplemente señalar al cielo, literalmente, y culpar al sol como principal sospechoso, debe de ser demasiado grande como para resistirla. Debo decir que me sorprende que Rathers, bajo la dirección de Dvorkin, el principal experto en extremismo de Rusia, aún no haya declarado al sol como extremista. Tal vez sea porque otra división de esa misma Academia de Ciencias de Rusia ya ha absuelto al sospechoso por falta de actividad. Y, francamente, me resulta refrescante que, al menos en algún caso, alguien, quien sea, haya sido absuelto en Rusia. Ahora bien, algunas personas podrían intentar justificar estas contradicciones en la postura de la Academia señalando la fragmentación de sus instituciones científicas, argumentando que un departamento simplemente no está al tanto de los hallazgos de otro. Pero esa explicación plantea una pregunta aún más inquietante. Supongamos que la comunidad científica no puede gestionar ni siquiera el intercambio más básico de datos sobre un parámetro tan fundamental como la actividad solar. ¿Qué posibilidades hay de que esa misma comunidad sea capaz de responder adecuadamente ante amenazas geofísicas graves? En un contexto marcado por un ejemplo tan evidente de metodología fragmentada y francamente deficiente, demostrado por varios representantes de la llamada comunidad académica rusa, resulta especialmente irónico que sean precisamente estos los expertos a quienes hoy se les ha confiado el papel de portavoces públicos. Son ellos quienes moldean el discurso público, convenciendo a millones de personas de que todo está bajo control, no hay motivo de preocupación y que esto siempre ha sido así. Sus opiniones, a menudo emitidas sin un análisis profundo, sin verificación sistemática y, con frecuencia, sin la más mínima revisión interdisciplinaria, se presentan ante la sociedad como verdades incuestionables. Hablan desde plataformas mediáticas, generando una falsa sensación de seguridad y sustituyendo la competencia científica por una retórica tranquilizadora. Mientras tanto, las conclusiones científicas basadas en análisis interdisciplinarios, pensamiento sistémico integral y modelos verificados son deliberadamente desacreditadas y silenciadas. Esto se aplica ante todo a los científicos, expertos y voluntarios del movimiento internacional social Alatra, quienes advierten de forma constante y rigurosa sobre la creciente crisis climática y geodinámica, fundamentando sus declaraciones en datos concretos. Hablamos del aumento de la actividad sísmica, de las amenazas que representa la pluma magmática siberiana, de riesgos reales para la vida de millones de personas. Y es precisamente por esto que Alatra ha sido reprimida en Rusia y forzada al exilio, mientras que la verdad que expresamos es deliberadamente distorsionada o ignorada, simplemente para asegurar que nunca sea escuchada. Esto deja una impresión muy clara de que la estrategia es la siguiente.
amplificar las voces de quienes adormecen a la sociedad con palabras tranquilizadoras y apagar el micrófono a quienes insisten en la urgencia de actuar de inmediato. Sin embargo, surge una pregunta lógica. ¿Qué tan viable es una estrategia así? ¿Cuánto tiempo puede ocultar el peligro creciente? ¿Evitó los terremotos que ya han ocurrido? ¿Protegió a alguien? Creo que el megaterremoto en Kamchatka ofrece una respuesta contundente a esa pregunta. Este terremoto es una señal directa e inequívoca del propio planeta. La actividad sísmica se está intensificando, y en el epicentro de este proceso se encuentra la pluma magmática siberiana. Está volviéndose más activa, marcando nuevas realidades tectónicas, y lo está haciendo con una fuerza cada vez mayor. Además, lo diré claramente, este no será el último evento catastrófico que golpee a Rusia este año. Se puede seguir fingiendo por un poco más de tiempo que todo va según lo previsto. Se puede seguir tranquilizando a la población y ocultando los verdaderos mecanismos detrás de lo que está ocurriendo. Pero la magnitud de los cambios que se avecinan es tan grande que incluso las estrategias de silencio más cómodas pronto dejarán de funcionar. Porque cuando la tierra misma comience a temblar bajo sus pies, ninguna declaración de Vinogradov, ni los pronunciamientos de otros llamados pesos pesados de la Academia de Ciencias de Rusia servirán de nada. Volvamos ahora una vez más a la cuestión de la actividad solar, su explicación favorita para todo lo que no pueden explicar. Pudo haber sido la causa del terremoto en Kamchatka el 30 de julio. Segundo argumento en contra de la hipótesis solar. El actual 25º ciclo solar no es particularmente fuerte. De hecho, estamos observando un período de actividad solar relativamente moderada. Basta con mirar los gráficos. Muchos ciclos anteriores fueron significativamente más intensos, y sin embargo, no estuvieron acompañados por picos similares de actividad sísmica. Si existiera una correlación directa entre la actividad solar y la actividad sísmica, cabría esperar terremotos mucho más fuertes durante los picos de estos ciclos solares, lo cual, como pueden ver claramente en este gráfico, no ha ocurrido. Tercer argumento. Estamos presenciando un aumento exponencial de la actividad sísmica en las últimas décadas, que no guarda ninguna correlación con los ciclos solares. Los ciclos solares siguen un ritmo aproximado de 11 años, mientras que la actividad sísmica ha ido aumentando de forma constante, independientemente de en qué fase se encuentre el ciclo solar. Cuarto argumento, y esto es especialmente importante, no se observó ninguna actividad solar anómala, ni en los días previos ni durante la semana del terremoto de Kamchatka. Nada que pudiera haber desencadenado un evento de tal magnitud. Si existiera un mecanismo directo que vinculara las llamaradas solares con los procesos sísmicos, cabría esperar una correlación temporal clara entre ambos fenómenos. Es cierto que existen estudios que sugieren una asociación estadística entre la actividad solar y los terremotos, pero dichas correlaciones son débiles y no pueden explicar eventos catastróficos como el terremoto de Kamchatka. Además, estos estudios suelen presentar fallos metodológicos y selección sesgada de datos. El terremoto de Kamchatka no fue el resultado de llamaradas solares. Fue una manifestación previsible de los efectos de borde provocados por la influencia de la pluma siberiana sobre la litosfera. Cuando una enorme placa litosférica está sometida a presión desde abajo y comienza a elevarse, se acumula una gran tensión en sus bordes, precisamente donde se encuentra Kamchatka. Esa tensión se libera en forma de terremotos poderosos. Intentar vincular un terremoto catastrófico con la actividad solar refleja una visión excesivamente simplista que ignora los procesos geodinámicos reales que se desarrollan en las profundidades de la Tierra. Un enfoque así no hace más que desviar la atención de las verdaderas causas y mecanismos de la actividad sísmica, lo cual puede tener consecuencias graves para la previsión de futuros eventos y para el desarrollo de estrategias efectivas que mitiguen su impacto. Entonces, ¿qué ocurre cuando, en lugar de una acción objetiva, somos testigos de la inacción?
Primero llega la fase de no es nada grave, seguida por la fase de ya es demasiado tarde para actuar. En un escenario así, la ventana crítica para aplicar con calma y racionalidad las medidas necesarias nunca llega. Cuando hablamos del cambio climático y su conexión con los procesos geodinámicos, comenzaron los intentos por desacreditarnos, desde la burla pública hasta las acusaciones de pseudociencia. Nos descartaron, nos etiquetaron como expertos cuestionables. Pero ahora debo preguntar, ¿a quién debería creer la gente? ¿Al señor Vinogradov? ¿O tal vez a los expertos que insistían en que terremotos de tal magnitud eran imposibles en esta región? La ironía de la situación es asombrosa. En Rusia fuimos declarados extremistas por intentar advertir sobre una catástrofe inminente. ¿Ustedes dicen que nos basamos en científicos cuestionables? Entonces díganme, ¿quiénes son sus supuestos supercientíficos? Los que ni siquiera pueden ponerse de acuerdo entre ellos sobre si la actividad solar está subiendo o bajando. Los que, durante los últimos 2 años, han ignorado las señales crecientes de una catástrofe geodinámica en desarrollo. Ahora les pregunto, ¿alguna vez estuvo justificado tacharnos de extremistas cuando ustedes mismos pronto vendrán a pedirnos ayuda? Y les garantizo que lo harán. Y vendrán. No tendrán otra opción. La vida los obligará. Y también lo harán los acontecimientos que se están desarrollando en el territorio ruso. Saben perfectamente que ningún Vinogradov, ni nadie como él, jamás será capaz, bajo ninguna circunstancia, de resolver los problemas a los que ahora se enfrentan como resultado directo de Dvorkin y toda su camarilla pseudo-religiosa, que expulsó a Alatra. Se verán obligados a venir. Porque si no se hace nada dentro de apenas 5 años, lo que ocurrió en Kamchatka estará ocurriendo por todo el mundo. Y no una vez cada 50 años, sino al menos una vez por semana. Apelamos a la razón en Rusia incontables veces, pero la razón nunca se encontró. En lugar de ser escuchados, fuimos castigados injustamente. Y ahora, todas las amenazas que advertimos están ocurriendo. Y no harán más que intensificarse. Así que permítanme recordarles lo que dijimos sobre Kamchatka y el aumento de la actividad sísmica en esa región. Las conclusiones que saquen dependen de ustedes. Del informe de Alatra, sobre la amenaza de una erupción de la pluma magmática, y cito, cabe destacar que en la región de Kamchatka y las Islas Kuriles también se observa un aumento en la profundidad de los sismos. Esto indica que la unión de las placas litosféricas se está volviendo más dinámica, debido a la influencia de la pluma magmática siberiana. Se espera un aumento en la actividad volcánica de la región de Kamchatka y las Islas Kuriles, así como la aparición de anomalías relacionadas con el rápido ascenso de magma profundo. El análisis del conjunto de datos sísmicos en la zona de Kamchatka y las Islas Kuriles muestra un aumento notable en la cantidad de sismos de magnitud 4.0 y superior. Esta región forma parte del Anillo de Fuego del Pacífico. Sin embargo, la mayoría de los máximos de actividad sísmica parecen ser independientes. Esto podría indicar que la pluma siberiana ejerce una influencia propia en la región de Kamchatka y las Islas Kuriles. La humanidad está entrando en una nueva fase de mayor actividad sísmica. Esta es la era de los terremotos catastróficos, eventos que, lamentablemente, ya no podemos evitar. Anteriormente, los grandes eventos sísmicos eran aislados. Sin embargo, hoy estamos siendo testigos de una tendencia claramente definida de crecimiento exponencial. Las estimaciones preliminares indican que el área afectada por los flujos de magma bajo Siberia podría abarcar entre 2.500 y 3.000 kilómetros de diámetro, una extensión comparable al tamaño de Australia. En este momento, la pluma magmática se encuentra en una etapa crítica,
Ya ha comenzado a levantar la placa tectónica que se encuentra encima, como lo demuestra el aumento de la actividad sísmica en sus márgenes. Esto indica la posibilidad de que la pluma magmática pueda abrirse paso a la superficie en cualquier momento. Esto ocurrirá tanto en la región donde asciende la pluma siberiana como a lo largo de los bordes de los bloques litosféricos de la corteza terrestre, donde la pluma está ejerciendo una presión cada vez mayor. No presenciaremos cambios tectónicos significativos hasta el momento en que la plataforma siberiana se fracture. Algunos terremotos precursores pueden ocurrir en los bordes de la placa, pero cuando comiencen los sismos fuertes directamente sobre la pluma, significará que solo quedan minutos, como mucho, unas pocas horas antes de un evento catastrófico. Cualquier científico competente confirmará estas conclusiones. Aún no hemos entrado en un período de actividad sísmica intensamente elevada, caracterizado por numerosos terremotos con magnitudes de 8 o superiores, y algunas regiones enfrentando las consecuencias de megaterremotos. Sin embargo, todavía tenemos una ventana de tiempo. Los cimientos de los edificios deben diseñarse para resistir terremotos de magnitud 8 o superior, incluso en regiones donde actualmente no se producen eventos de este tipo. Este video demuestra que tanto la información presentada en mis declaraciones en video como los datos publicados en los informes de ALATRA forman un modelo coherente y científicamente fundamentado que explica las causas del terremoto en Kamchatka. Además, este modelo muestra que el evento no fue un incidente aislado, sino un indicador alarmante del rápido deterioro de la situación geodinámica. Y ahora, permítanme hablar claramente. Para los tontos en la sala, intenten pensar. Si nuestro modelo resultó ser acertado para Kamchatka, ¿qué les dice eso? Incluidos los pronósticos que hemos hecho para otras regiones del mundo. La pregunta ya no es si esos pronósticos se cumplirán. La pregunta es cuándo se cumplirán. Y si ustedes estarán preparados la próxima vez. Quizás aún más importante sea esta pregunta. ¿Quedará alguien para prepararse y responder a estos eventos? Esto es especialmente relevante considerando que hoy en día, Rusia es uno de los principales contribuyentes a la crisis climática global del planeta, y que es precisamente en Rusia donde se está expulsando sistemáticamente y con agresividad a los expertos y organizaciones que plantean cuestiones críticas sobre las verdaderas causas geodinámicas y sistémicas. Naturalmente, vuelvo aquí a la campaña de persecución desatada contra el movimiento internacional social ALATRA, llevada a cabo en Rusia de la manera más inhumana y brutal. Hace ya 10 años, ALATRA intentó presentar información científicamente verificada, extraída de un informe confidencial, sobre la activación de la pluma magmática siberiana y el aumento exponencial de la actividad sísmica global. La respuesta fue una campaña de descrédito orquestada por Rathirs contra los participantes del movimiento y la información que intentaban comunicar. Después de que los participantes de ALATRA comenzaran a abordar públicamente este tema en 2021, llevándolo al espacio informativo abierto, publicando informes con advertencias concretas sobre el mecanismo de la catástrofe inminente, en particular sobre la influencia de la pluma magmática siberiana y el inevitable aumento de la actividad sísmica a lo largo del perímetro de la placa euroasiática. Esos hallazgos no solo fueron ignorados, fueron recibidos con la represión más severa, dirigida contra ALATRA y sus voluntarios. Permítanme recordarles. En agosto de 2023, las actividades de ALATRA en Rusia fueron declaradas primero como indeseables y, en junio de 2025, etiquetadas como extremistas. Es decir, están expulsando del país precisamente a quienes entienden lo que está ocurriendo, a quienes saben realmente dónde buscar las causas profundas de las amenazas climáticas y geodinámicas que se desarrollan en Rusia y en todo el mundo. Y lo más importante, están expulsando a quienes saben cómo resolver estas amenazas y cómo estabilizar de verdad el clima.
Ustedes expulsaron a Alatra. ¿Y ahora qué? ¿Ha mejorado algo? Sean honestos. ¿La amenaza sísmica ha desaparecido del país? ¿Se desvaneció junto con aquellos que intentaban advertirles? Los resultados son, literalmente, evidentes para todos. Los acontecimientos que se están desarrollando en la actualidad se alinean con precisión con el modelo científico elaborado por los especialistas del Movimiento Internacional Social Alatra. Según este modelo, presentado en los informes de Alatra y mencionado repetidamente en mis declaraciones públicas, el planeta ha entrado en una fase de crecimiento exponencial de la actividad sísmica. Este modelo predice específicamente una probabilidad creciente de terremotos de gran magnitud en las zonas de borde a lo largo del perímetro de la pluma magmática siberiana, un área sometida a un aumento del estrés tectónico debido a procesos magmáticos profundos. Estas tendencias confirmadas y alarmantes se manifestaron de forma especialmente notable el 30 de julio de 2025 con el megaterremoto de Kamchatka, de magnitud 8,8. Y ahora resulta que quienes estaban analizando los procesos geodinámicos reales tenían razón, y no aquellos que siguen aferrándose a las manchas solares como explicación universal de todo lo que ocurre en la Tierra. Esto nos deja con una sola pregunta. ¿Puede considerarse racional expulsar de la esfera científica y pública a una organización que ofrece previsiones verificadas y científicamente fundamentadas y que además es reconocida internacionalmente por ello? Alatra es un movimiento voluntario independiente que reúne a especialistas de diversos países y que no solo lleva a cabo investigaciones a gran escala en los campos de la geodinámica, el clima, la ecología y los procesos naturales sistémicos, sino que también actúa de forma constante dentro del marco de la cooperación científica internacional. Sin embargo, parece que esta combinación concreta, análisis fundamentado en evidencias, reconocimiento internacional y conclusiones incómodas, resulta especialmente irritante para ciertas instituciones rusas. La comunidad científica de Alatra aporta un enfoque interdisciplinario único al estudio de los desastres naturales y los riesgos sistémicos, con el objetivo de abordar amenazas existenciales comunes. Mientras que los antiguos participantes del movimiento sufren represión y el silenciamiento de su labor en Rusia, los voluntarios de Alatra, en cambio, siguen recibiendo apoyo y reconocimiento en el ámbito internacional. En 2024, el movimiento Alatra recibió la bendición apostólica de Su Santidad el Papa Francisco. En 2025, el Papa León XIV emitió una segunda bendición, dirigida a la presidenta del movimiento y a todos sus voluntarios. En foros climáticos internacionales de la ONU, incluidos la COP16 y la COP29, los representantes de Alatra presentaron informes, expusieron estrategias científicas para hacer frente a la inestabilidad climática, compartieron soluciones innovadoras y reforzaron la colaboración mundial. Se trata de un trabajo transparente, basado en pruebas y orientado a resultados. Y aquí es donde se revela la verdadera ironía. Las personas con conocimientos científicos, metodologías reconocidas internacionalmente y herramientas reales para comprender lo que está ocurriendo, son precisamente aquellas que están siendo apartadas de la vista pública en Rusia. Y esas mismas fuerzas ahora intentan cerrar Alatra en Ucrania y silenciar su voz en el mundo democrático. Mientras tanto, el foco sigue puesto en quienes pueden declarar en voz alta y con convicción que todo está bajo control. Así es como luce su respuesta. Una cadena de palabras tranquilizadoras que solo resultan convincentes para quienes no están acostumbrados a verificar sus fuentes. Sin análisis integral. Sin comprensión del riesgo sistémico. Solo emoción. Y lo más crítico, ninguna respuesta a la pregunta fundamental de qué debe hacerse para evitar que esto vuelva a ocurrir. Solo rostros seguros de sí mismos, declaraciones audaces y una total ausencia de soluciones concretas. Como resultado, en lugar de una evaluación objetiva, lo que sigue es la parálisis académica. La liberación de energía en Kamchatka no es una descarga.
Es solo una liberación temporal de presión a través de una válvula. El sistema en su conjunto sigue acumulando tensión. Esto significa que Kamchatka no es el final. Es el comienzo de una nueva fase de transformación geodinámica mucho más intensa y brutal. Los próximos puntos de liberación de tensión, ubicados en otras zonas débiles a lo largo de los bordes de las placas litosféricas, son inevitables. Yellowstone, la falla de San Andrés, la caldera de Campi Flegrei, la fosa de Japón. No son solo nombres en un mapa. Son armas cargadas, y la presión sobre sus gatillos aumenta con cada día que pasa. La principal amenaza sobre la que también hemos advertido, la amenaza de que el magma irrumpa en la superficie en Siberia, en el centro de presión, ya no es hipotética. Está volviéndose cada vez más real. Las consecuencias de un evento así no serían regionales, sino planetarias. Pondrían en riesgo la propia supervivencia de la humanidad como especie. Hoy nos encontramos en un punto de bifurcación, en una encrucijada donde se decide el destino de nuestra civilización. Un camino es el de la negación, la desunión y la deliberada ignorancia de los hechos en nombre de la calma política y el beneficio económico. Es el camino que la humanidad ha seguido hasta ahora bajo la guía de unos tontos. Y conduce directamente al abismo, al colapso garantizado de la civilización global, bajo el peso de desastres sincronizados y crecientes en todo el mundo. El otro camino es el camino de la inteligencia elevada. El camino de aceptar una verdad incómoda. El camino de la acción inmediata y coordinada. Ya no podemos permitirnos el lujo de décadas de debates académicos a puerta cerrada mientras el mundo exterior se derrumba. La ciencia ya ha emitido su veredicto. El próximo movimiento le corresponde a la humanidad. Recuerden esto. Merece la pena luchar por la vida.